Bueno, sí. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Sean bienvenidos cada uno de los presentes. Nos da mucho gusto pues darles la bienvenida y también verlos, ¿verdad? El día de hoy en esta reunión. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Como hemos cantado, Él es precioso, ¿verdad? Para aquellos que le han conocido, ciertamente Él es precioso, dice la carta de Pedro. Entonces, pues hay tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios y alabarlo también y reconocer pues su misericordia y su bondad. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad, alabemos a Jesús y también démosle gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy y queremos comentar que el 10 de septiembre de este mes que está terminando, falleció, o más bien asesinaron a un hombre llamado Charlie Kirk, un joven de 31 años de Estados Unidos, que era un activista cristiano, también tenía influencia o tenía participación en la política. Sin embargo, él fue asesinado, mientras estaba en una campaña. Él realizaba campañas y debates públicos en universidades. Bueno, en una de esas campañas, él fue asesinado con un disparo en el cuello y finalmente murió, dejando a una niña y a su esposa, ¿verdad? Viuda. Algo triste y terrible, porque él era un hombre que precisamente se le describía como un hombre de la derecha, o sea que estaba en contra de las ideologías modernas, estaba en contra de la ideología de género, estaba en contra de muchos elementos, ¿verdad?, que hoy conforman la forma de pensar de la sociedad. Y por allí algún extremista pues lo mató, ¿verdad? Como todos o muchos creyentes o muchas personas, él quería una familia feliz, una familia que pudiera vivir la vida tranquilamente, y trabajó arduamente para poder conseguir eso. Él abogaba porque Estados Unidos fuera una nación cristiana principalmente, y él quería ser recordado por su valor y por su fe. Sin embargo, en medio de su trabajo y de sus labores, él fue asesinado. Y esto no es sorprendente cuando pensamos en lo que Jesús dijo. El Señor le dijo a sus discípulos que serían aborrecidos. El Señor le dijo a la iglesia que sería perseguida. Todo cristiano que quiere seguir los pasos del Señor Jesús va a ser odiado, va a ser perseguido. Y este odio, como le sucedió a Charlie, este odio puede llegar demasiado lejos, ¿verdad? Incluso hasta el asesinato. Sin embargo, a pesar de la hostilidad, del aborrecimiento y del rechazo, el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros, y el Señor quiere que nos llenemos de fe. Si tú eres creyente, si tú eres discípulos de Cristo, que te llenes de fe, que te llenes de valor, de convicción, y poder seguir adelante en medio de la oposición, sin doblegarse, sin rendirse, ¿verdad?, sin echarse para atrás, sino seguir proclamando la palabra de Dios. Y es el tema que hoy queremos abordar, pero antes de seguir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos hable en este día. Padre, gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, de congregarnos. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Gracias porque nos traes con el propósito de bendecirnos, edificarnos. Señor, háblanos en este día.
Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y pueda tener frutos, Señor. Padre, te rogamos que hoy nos hables. Ayúdanos, Señor, a caminar en un mundo difícil, en un mundo que desprecia tu iglesia, que desprecia tu palabra, Señor, pero que es la verdad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18, que dice lo siguiente. Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En este pasaje el Señor está precisamente explicando, ¿verdad?, el aborrecimiento. Sin embargo, textos anteriores, el Señor había hablado del Espíritu Santo. El Señor les ha hablado de la vid y el pámpano. El Señor les ha hablado de la importancia del amor. Y parece que le da un giro bastante drástico a su mensaje, ¿verdad? Después empieza a hablarles sobre el aborrecimiento. Es cierto, ustedes deben de amarse. El Padre les ama a ustedes. El Padre les ha dado el Espíritu Santo, pero van a ser aborrecidos. Van a enfrentar adversidad. Van a tener hostilidad de parte del mundo. Y esta situación, como hemos dicho al inicio, no ha cambiado desde aquellos tiempos y a lo largo de la historia. La iglesia ha sido aborrecida y ha sido perseguida. Y esta es una realidad. Sin embargo, también es una razón por la que muchos no quieren seguir a Cristo, ¿verdad? Muchas personas no quieren tomar la decisión de entregarse al Señor, porque implica también ser enemigos del mundo, porque implica darle la espalda al mundo y al mismo tiempo pues ser aborrecidos y ser rechazados. Tristemente muchos no han tomado esa decisión por el temor, la incertidumbre y la duda a lo que les pueda venir después de ello. Otros tantos que ya están en el camino de Cristo, cuando empiezan a experimentar la oposición y la hostilidad, también llegan a un grado de desaliento, llegan a un momento de desánimo y terminan volviendo atrás. Terminan alejándose del Señor Jesús precisamente por la oposición. Sin embargo, el Señor nos anima, ¿verdad?, a seguir confiando, aunque haya hostilidad. Él nos invita a confiar porque también nos promete ayudarnos, porque también promete estar con nosotros en medio de la adversidad y de la lucha. Entonces la invitación es confiar en que Él nos va a ayudar, aunque sea difícil en un momento dado nuestro caminar con Dios, la hostilidad que podamos recibir, Él nos va a dar la gracia, la fortaleza, el valor, la fe para seguir adelante. En este pasaje, en el verso 18, se nos habla del aborrecimiento. Dice: si el mundo los aborrece. Jesús fue rechazado constantemente, pero también fue aborrecido. No es lo mismo ser rechazado que ser aborrecido. A Jesús lo rechazaron de manera general, ¿verdad?, el pueblo judío, pero lo aborrecían específicamente los líderes judíos. Y esa es una distinción, ¿verdad? Si los rechaza, Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes llevan el evangelio y alguien los rechaza, dice, sacudan sus pies y vayan a otro lado a predicar. Pero cuando les dice: si a ustedes los aborrecen, pues van a tener que soportar, ¿verdad? Van a tener que aguantar el desprecio. Y de la misma forma el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Si nos rechazan, pues podemos ir a predicar en otro lugar, ¿no? Si un vecino que le predicamos, pues no quiere escuchar, bueno, no pasa nada, rechazaron el evangelio. Pero si alguien nos aborrece, es más difícil, ¿verdad? Porque implica oposición, implica hostilidad, implica señalamientos, críticas, implica a veces, pues no saber incluso qué hacer. Y eso es algo que describe la sociedad actual.
Hoy en nuestra sociedad la ideología de género se promueve, ¿verdad? El ateísmo se promueve en las escuelas, el relativismo moral, o sea, tú haz lo que quieras mientras te guste y mientras te dé la gana. Todo eso se promueve, pero cuando alguien piensa bíblicamente, ¿verdad? Tiene principios, tiene valores, es una persona cristiana, eso sí se señala, eso sí se critica, eso sí se prohíbe, ¿verdad? Se restringe que alguien sea cristiano o que lleve su Biblia a la escuela o al trabajo. ¿Qué dice el gobierno, verdad? Si alguien es homosexual, pues se le debe respetar. Se le debe dar su lugar, se le deben dar derechos, se le debe respetar su espacio. Si a alguien le gusta X música, el rock, el reggaetón o lo que sea, pues bueno, pues tiene un lugar, ¿verdad? Porque son sus gustos musicales. Todos tienen derechos, pueden realizar un concierto, se puede permitir, pues no sé, algunas drogas o el alcohol, pueden hacer desórdenes, ¿verdad? En un partido de fútbol, pueden gritar, pueden quitarse la playera en los carnavales, pero si alguien quiere ir a predicar, la gente le ve raro, ¿verdad? En la calle. Si alguien se empieza a repartir folletos, pues hasta no va a faltar el que vaya y le agreda o que tenga restricciones para predicar. Hay países donde pues se les mete ya a la cárcel porque se está dañando, ¿verdad?, a las demás personas con su predicación y con su mensaje. Y hay una palabra favorita que usan hoy en día, el discurso de odio, ¿verdad? Si tú predicas a partir de la Biblia. Es un discurso de odio lo que están promoviendo. Entonces, a lo largo de la historia, la iglesia ha sido aborrecida, ha sido rechazada, y hoy en día también en algunos lugares y de forma ideológica puntualmente, la iglesia es perseguida. Si tú piensas como dice la Biblia, estás mal. Pero si tú piensas como dice la ideología de género, está bien. Es una persecución ideológica. No hay cabida para la Biblia. En la historia se ha asesinado a miles de personas, como hoy en día en algunos lugares. Y hay quien dice que si hoy se pudiera, pues también lo harían, ¿verdad? Y todavía más, que no está lejos una persecución para la iglesia cristiana con todas las reformas que se han impuesto en las leyes modernas. Entonces no se trata nada más de que a un cristiano le digan fanático o aleluyo o hermanito, ¿verdad? Sino que eso va más lejos, tiene un trasfondo de hostilidad y de aborrecimiento hacia la iglesia. Y para enfrentar una situación así se requiere valor, se requiere fe para seguir adelante en medio de un mundo que desecha la iglesia y que desprecia la palabra de Dios. En este mismo verso el Señor Jesús está hablando entonces del aborrecimiento. Y este es un mensaje muy importante para sus discípulos del Señor Jesús, porque imaginemos por un momento a los 12, ¿verdad? Ellos habían escuchado el mensaje de que iban a tener la vida eterna, iban a recibir al Espíritu Santo. Les estaba dando el Señor múltiples promesas. Muchas bendiciones que le estaba ofreciendo el Señor Jesús. Pero también les dice, sin que se les olvide, también serán aborrecidos. Y es un fuerte contraste, ¿verdad? Las bendiciones, las promesas, pero también la persecución y la hostilidad. Y este es un error que como los discípulos podemos cometer nosotros también. Pensar en las bendiciones que Dios puede darnos, la vida eterna, la salvación y el Espíritu, pero olvidarnos también pues que hay una parte negativa, entre comillas, la hostilidad y la persecución. De hecho, muchas iglesias prefieren evitar este mensaje porque la gente se va, ¿verdad? Muchas iglesias no van a hablar del aborrecimiento del mundo porque la gente se va a desalentar. Muchas iglesias prefieren hablar solo del empoderamiento cristiano y de las bendiciones. Y es cierto, hay bendiciones, pero no podemos evitar hablar, ¿verdad? Como el Señor, también de la otra parte, del aborrecimiento y de la hostilidad. Jesús le dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas
en medio de lobos. Una oveja indefensa, ¿verdad? Que parece que no tiene posibilidad frente a un montón de lobos. Bueno, así nos dice el Señor que vamos a enfrentar el mundo. Va a haber mucha agresividad de parte del mundo. Va a haber mucho rechazo de parte del mundo. Entonces debemos tener presente esta realidad para que no nos desalentemos cuando seamos probados, cuando tengamos oposición, para que no nos sintamos decepcionados, ¿verdad? Señor, pues yo pensé que todo me iba a ir bien y ahora veo que me están diciendo tal cosa. Señor, tú me dijiste que iba a ser feliz y ve, me están tratando de esta manera en el trabajo o en la escuela. Para que no nos engañemos o no nos decepcionemos cuando enfrentemos la hostilidad. Jesús habló que el mundo iba a aborrecer a la iglesia. El mundo no son las personas en sí mismas. El mundo tampoco es el cosmos, el universo o la naturaleza. El mundo del que el Señor está hablando aquí es el sistema moral contrario a los principios de Dios, ¿verdad? Contrario a los valores cristianos. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces creemos pues que el mundo pues son las personas como tal. Entonces vemos con recelo y con desconfianza, ¿no?, a la gente que está allá afuera. Pero nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre, no es contra las personas como tal, no es contra nuestros vecinos. No es contra los profesores, ¿no?, de la escuela o los ateos como tal. Es contra el ateísmo en sí mismo. Es contra el sistema moral que rechaza a Dios. El mundo son aquellas formas de pensamiento que tiene el mundo. Ateísmo, ideología de género, humanismo, ¿verdad? Relativismo, que ya hemos comentado también. Son cosas que la gente hoy en día cree. Debemos entonces entender que no es tanto la persona, sino lo que hay detrás, ¿verdad? Que promueven leyes anticristianas. Y todas las personas que a veces establecen leyes, pues realmente a veces solamente son títeres, ¿verdad?, de lo que el diablo ha implantado, de lo que el enemigo ha implantado. Detrás de ellos hay una influencia espiritual, sin que tengamos que mistificarlo, pero hay una influencia del diablo detrás de su forma de pensar en contra de la iglesia cristiana de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo. Es entonces todo ese sistema. Entonces cuando seamos rechazados, cuando alguien nos diga, se burle de nosotros, pues no nos amarguemos contra la persona como tal. Realmente hay detrás de esa persona una forma de creer, ¿verdad?, en contra de Cristo. No nos amarguemos en contra de las personas, no verlos como que son los causantes, sino más bien como personas que están participando voluntariamente de esa forma de pensar. ¿Qué otra cosa vemos en el pasaje? Vamos a ver el verso 20 de Juan 15. Dice la palabra, Juan 15, 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El aborrecimiento hacia la iglesia de Cristo es parte de nuestra identificación con Jesús. Es decir, el cristiano debe ser semejante a Jesús en su amor, en su obediencia, en sus buenas obras, pero también en esta forma en la que fue tratado, ¿verdad? Jesús fue tratado con desprecio y la iglesia también es tratada con desprecio. Jesús fue rechazado, también el creyente será rechazado. Jesús fue humillado y muchos creyentes han sido humillados y avergonzados. Entonces, si queremos seguir las pisadas de Cristo, también tenemos que tener en nuestro presente que esta es parte de las pisadas del Señor Jesús. El mundo no va a honrar la Biblia. El mundo no honra los principios cristianos. El mundo honra la riqueza, la juventud, la belleza, ¿verdad?, lo material, pero no honra la palabra de Dios. En 1 Corintios 4, en el verso 13, dice lo siguiente: nos difaman, es el apóstol Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
el desecho, la basura, algo que no sirve. El apóstol, que era un hombre erudito, un hombre preparado, un hombre competente, pero por tener de por medio la palabra de Dios, era tratado como la escoria. Y así puedes ver una persona preparada, competente, capaz, pero si es cristiana ya se le ve así como que, pues tú eres cristiano, ¿verdad? Y hay una risita, ¿verdad?, detrás de eso. Tú lees la Biblia, y se rechaza y se desprecia esta forma de vida, la forma de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos hacer frente a esos rechazos si nuestra mente está puesta en lo eterno. ¿Por qué Jesús soportó el desprecio y la humillación? Porque sabía que su reino no era terrenal. ¿Por qué Jesús soportó el rechazo y la hostilidad? Porque su mente estaba puesto en lo eterno, en algo que trascendía esta vida. ¿Por qué podemos enfrentar el rechazo y el desprecio? Porque nuestros ojos están puestos en la eternidad, en algo que trasciende esto terrenal. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2, verso 11, dice así: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. El apóstol está hablando de un reino, ¿verdad?, inconmovible. Todos los reinos que han atravesado esta tierra y los que hoy en día están, van a pasar, se van a acabar, van a caducar. Pero el reino de Cristo va a permanecer por siempre. Entonces, si sufrimos con Él, dice, también reinaremos con Él. En un reino que no se va a terminar, en un reino que va a permanecer eternamente. Entonces podemos enfrentar esta actitud del mundo, este rechazo, confiando en que Cristo ha vencido y que tendremos una recompensa también juntamente con Él. ¿Por qué el mundo rechaza a la iglesia o al seguidor de Cristo? Juan 15, 18 dice así: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Se rechaza al creyente porque proclama la persona de Cristo. Es decir, la iglesia no es meramente una institución, ¿verdad?, un grupo de gente que se reúne pues nada más a convivir. La iglesia es un cuerpo, es un grupo de gente que levanta a Cristo, que exalta la persona de Jesús. Y Jesús proclamó ser el camino, la verdad y la vida. Es decir, excluyó a todo lo demás. Él se erigió como el único camino y la única verdad. Y eso para el mundo, para las religiones de ese tiempo, era ofensivo. ¿Cómo te puedes tú autonombrar exclusivo y el único camino? Entonces los persiguieron, no solo los judíos, sino también los paganos, ¿verdad? Los romanos persiguieron a la iglesia de Cristo. Y hoy en día también, hoy la gente no acepta que exista una sola verdad, un solo camino, una sola vida eterna, que es Cristo. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su modo de vida, cada quien tiene su propia verdad en esencia. Y cuando alguien le dice, oye, es que Cristo es el único camino, eso se rechaza, eso se desprecia. No, ¿cómo es posible? Tú te crees más que los demás, por eso piensas de esa manera. Pero la verdad es que Jesús proclamó ser la única verdad. Entonces la sociedad lo ve como una ofensa, ¿verdad?, que haya una verdad absoluta. Y la iglesia entonces es perseguida por esa razón. ¿Por qué otra causa? Aquí en el verso 19 dice también: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesús le dice a sus discípulos que ellos ya no pertenecen. Y ellos decidieron seguir a Cristo renunciando al mundo y viviendo de acuerdo al modelo de Cristo. Por eso ya no eran del mundo. Y esa era la causa por la que también serían ellos perseguidos. Es decir, vivir de acuerdo a Cristo. Y eso es lo que hoy en día también se vive, ¿verdad? Cuando una persona quiere vivir de acuerdo a la enseñanza de Cristo,
Cuando uno deja el paganismo, cuando uno deja la mentira, el alcohol, pues también se le ve con desconfianza, se le ve con recelo, y entonces empieza una persecución, un ataque, un señalamiento, ¿verdad? Cuando uno pues denuncia que a los niños no se les puede convertir en niñas, ¿verdad? Operándolos, pues se le va a rechazar, se le va a despreciar. Jesús aquí mismo dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Y no es cierto que mientras uno se acomoda al mundo, vive de acuerdo a la sociedad, no tiene ningún problema. Pero cuando empieza a hacer cambios, entonces empieza la oposición y empiezan los ataques y empiezan los señalamientos. En Primera de Pedro 4, verso 3, dice lo siguiente, baste ya el tiempo pasado. Primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y al final dice, y os ultrajan. Cuando uno vive así, pues no pasa nada, ¿verdad? Eres el mejor amigo, el mejor trabajador, eres la mejor persona. Pero cuando uno decide cambiar, dice, entonces les ultrajan, los persiguen, los señalan. De modo que si tú estás caminando con el Señor y estás viviendo o estás experimentando oposición o rechazo, no te preocupes, no nos preocupemos, vamos por el buen camino. Como dice algún hermano, preocupémonos cuando no tenemos problemas porque somos igual que todos, ¿verdad? Preocupémonos cuando el diablo esté con los brazos cruzados porque estamos haciendo lo que él quiere. En ese momento nos debemos preocupar. Pero si estamos caminando en la palabra, el diablo se va a ensañar, ¿verdad? Nos va a atacar, se va a oponer al cristiano. ¿Por qué otra razón aborrecen a la iglesia? Volviendo a Juan 15, verso 20, dice así, la última parte, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús dice, si han guardado mi palabra, la gente no había guardado la palabra de Cristo. Y le dice a sus discípulos, pues si la han guardado la mía, está hablando de forma retórica, ¿verdad? Pues también van a guardar la suya. Pero si no han guardado mi palabra, tampoco van a guardar la de ustedes. ¿Por qué rechazaban la palabra de Cristo? Porque Jesús exponía el pecado. Porque Jesús exponía la corrupción de los líderes. Porque Jesús les hacía ver su necesidad, su pecado, su error. Y por esa razón, Él era aborrecido. Y por esa misma causa, la iglesia y el cristiano va a ser rechazado. Porque predica la palabra. Porque señala el pecado. Porque como decíamos, se expone, ¿verdad?, el error o la gravedad de la ideología de género. En el tiempo de Lutero fue el reformador de la Iglesia Católica que señaló muchas cosas que veía mal en la Iglesia. Dice la historia que cuando él expuso sus puntos, ¿verdad?, que veía que estaban mal en la iglesia, pues entonces intentaron matarlo, ¿verdad? Y fue perseguido por el resto de su vida, o por muchos años. Pero gracias a Dios y en su misericordia, él fue protegido por algunos hombres pudientes. Pero ¿cuál fue su pecado? Exponer los errores. Pero su intención no era atacar, dividir la iglesia, que se destruyera la iglesia católica. Él no tenía planeado salir ni siquiera de la iglesia católica. Él quería reformarla, que se corrigieran las cosas que estaban haciendo mal. Pero exponer la verdad de Dios le valió la persecución o le costó ser perseguido, ¿verdad? Y la hostilidad. Cuando la iglesia predica también va a ser perseguida. Cuando alguien expone la verdad tal cual o la verdad que viene en la escritura, pues también va a ser señalado. Va a ser perseguido. Tristemente muchas iglesias o muchos cristianos prefieren, ¿verdad? Mejor yo ni opino, ¿verdad? Porque va a ser muy contrario a lo que están diciendo.
Muchas iglesias, como decíamos al inicio, prefieren no tocar ciertos temas, ¿verdad? Que pueden de alguna manera desafiar a la iglesia, desafiar al cristiano. ¿Por qué? Pues porque lo van a rechazar. No, ya el hermano ya nos está predicando bien feo, ¿no? Ya nos está ofendiendo. Y por eso prefieren darle vuelta a ciertos temas. Pero la iglesia, la verdad es que debe predicar. Muchas veces, aunque no se nos escuche, debemos mantener la escritura en alto. Debemos pedirle al Espíritu Santo que abra el entendimiento de la gente, que abra los corazones para que puedan recibir la palabra de Dios. Dice el verso 21 de Juan 15, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué otra razón persiguen a la iglesia? Porque no conocen a Dios. Los que perseguían al Señor Jesús eran gente que conocían, entre comillas, a Dios, conocían la ley de Dios, pero aún así persiguieron al Señor. La verdad es que realmente no conocían a Dios. Mucha gente que a veces nos va a señalar y atacar, pues es gente que tiene conocimiento de la palabra, pero no conocen a Dios. No han experimentado el poder de Dios, el poder del amor, el poder de la transformación. ¿Por qué persigue a la iglesia en un momento dado la sociedad? Si sabe de Dios, porque no lo conocen verdaderamente, porque no han experimentado a Dios. Por eso necesitamos orar que Dios les sea revelado. Muchos de los homosexuales, ¿verdad? Hay pastores que ya son homosexuales, que los han ordenado como ministros. Si le muestras algunos textos de la Biblia, pues se va a enojar, porque pues van en contra de su estilo de vida. Pero es la verdad. Y profesan conocer a Dios, pero no le conocen verdaderamente. Solamente el Espíritu Santo puede abrir sus ojos y tocar sus corazones para que sean transformados. ¿Qué es lo que produce la hostilidad en la iglesia? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19:4, que dice lo siguiente. Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aquí Elías está siendo perseguido por la reina, ¿verdad? Ha sido amenazado de muerte, porque había denunciado el pecado de los reyes y de la nación. Entonces, pues todos se le fueron encima. Y llegó un punto en el cual él dijo, ya no puedo más, basta ya, Señor, ya no aguanto, quítame la vida. O sea, deseaba morirse. Y es una de las primeras cosas que uno puede experimentar, ¿verdad? Cuando es oprimido y señalado. El desaliento y el decir, ya no quiero continuar. Ya quiero tirar la toalla. Ya no puedo seguir adelante. Jeremías 38, verso 6, dice así, entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. A Jeremías lo quisieron matar varias veces, hicieron complot para eliminarlo, ¿verdad? Lo calumniaron, lo atacaron, lo dejaron sin comida, sufrió burlas, desprecio, lo encarcelaron, lo azotaron. Le pasó de todo. De hecho, a él se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, porque lloraba mucho. Pero se le conoce a él así porque él lloraba no tanto por lo que sufría, sino él lloraba por el sufrimiento de su pueblo, por el pecado de la gente. Él sufrió mucho, aunque personalmente era fuerte. Él la verdad es que atravesó cosas muy difíciles. En el capítulo 15 también de Jeremías, en el verso 15 dice así, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo.
Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo tu dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías era un hombre fuerte, pero llegó un punto, como dice el verso 18, en el cual dice, bueno, ¿y hasta cuándo, Señor? Ya me pasó de todo, ya lo aguanté, Señor, pero ¿hasta cuándo se va a sanar mi herida, Señor? ¿O acaso va a ser perpetuo mi dolor? Y es una idea que también nos puede afectar a nosotros o que de alguna manera nos puede haber sucedido, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes llevan 3 años en el camino del Señor, 10 años, 15 años y están avanzando? Pero y llega un punto, ¿no?, en el cual le dice al Señor, bueno, Dios, pues ya aguanté tanto tiempo, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a salvar a esta persona? He tenido este problema durante varios años y lo he soportado y me he mantenido, Señor, pero llegó un punto en el cual pues ya pregunto, Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Ya es mucho, Señor. ¿Cuándo va a ser sanada mi herida? Así se encontraba Jeremías en su dolor. En el Nuevo Testamento, Mateo 26, 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos habían prometido a una misma voz que iban a acompañar al Señor Jesús hasta la muerte. Y la última línea que acabamos de leer es que lo dejaron y huyeron, ¿verdad? En el momento de la persecución, en el momento más difícil. Y no es cierto que sucede lo mismo muchas veces. Lo primero que nos viene a la mente es volver atrás, ¿no? Huir porque está muy difícil la situación, dejar el camino, llenarnos de temor, de inseguridad. No cedamos entonces ante el temor. Es una de las cosas que una persona puede hacer ante la hostilidad. La pregunta y la última que nos queda responder es ¿cómo deberíamos entonces enfrentar la hostilidad del mundo? Vamos a volver a Juan 15, 22, por favor. El Señor Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Verso 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El Señor Jesús les está explicando a los discípulos que el mundo es culpable porque lo han rechazado. Pero les dice que son culpables porque Él probó que era el Hijo de Dios. Dijo palabras, hizo obras extraordinarias y la gente los vio y aún así los rechazó y lo despreció. Y por lo tanto Jesús concluye que ellos son culpables. Lo que está mostrándonos en este pasaje es que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y por lo tanto no debemos temer. O en otras palabras, podemos creer y afirmarnos y estar convencidos de que Cristo es la verdad. ¿Por qué? Porque si no fuera así, pues Jesús les hubiera dicho, ¿no? O hubiera sido Él desacreditado de alguna otra manera. El rechazo de la gente no es contra una secta, no es contra un grupo religioso más. El que persigan a la iglesia no se trata porque están siguiendo una locura. El que a un cristiano lo persigan o lo rechacen tiene una razón y es porque está siguiendo la verdad, el camino y la vida verdadera. Entonces lo que tenemos que hacer es afirmarnos
no dudar, estar convencidos de que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, de que efectivamente hizo milagros, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y va a regresar por segunda vez. Y cuando uno está convencido en esta gran verdad, puede decir, bueno, el mundo me rechaza, me aborrece por una buena razón, porque estoy en el camino correcto. El problema es que muchos no están convencidos en el camino, ¿verdad? No están convencidos en la palabra, no están convencidos de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando viene la oposición y la hostilidad, rápidamente se vienen para abajo y se desmoronan, ¿verdad? Y quieren volver. Entonces, la invitación para enfrentar la hostilidad es afirmarnos en Cristo, convencernos de que Él es el camino verdadero. Verso 25 de Juan 15 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y en el Salmo 25, 19 dice lo siguiente: mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. El Señor Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento sobre el aborrecimiento contra la iglesia. ¿Y qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento se haya anunciado la persecución de la iglesia. Significa que ya estaba planeado, ya estaba previsto en el plan de Dios. La iglesia iba a ser perseguida. Y si ya estaba previsto en el plan de Dios, quiere decir que Dios tiene el control de esa misma persecución. Eso quiere decir que Dios tiene el control de la situación que la iglesia pueda estar viviendo. Dios tiene el control de la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo. Y eso se refleja y se relata muy bien en el Apocalipsis. El Apocalipsis es la descripción del fin de la historia. Y en varios pasajes del Apocalipsis se habla de la persecución contra la iglesia, pero también del triunfo final de Dios sobre los enemigos de la iglesia. En otras palabras, Dios tiene el control aún de la persecución. Aunque para nosotros sea algo muy difícil de sobrellevar, aunque veamos, ¿verdad?, cómo las ideologías prevalecen, aunque veamos cómo el pecado se multiplica, aunque veamos cómo la maldad progresa más que la palabra o el evangelio, al final de todo, el Señor va a triunfar, porque Él tiene el control de todas las cosas. Otro pasaje dice, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble y sea conmovida, se han conmovido los cimientos, nosotros podemos confiar. Él es la roca inquebrantable. Entonces no hay que temer porque Él tiene el control de todo. Juan 15, 26, dice el Señor Jesús, ya estamos terminando, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor Jesús repite, si ustedes han leído todos estos capítulos, el Señor habla del Espíritu, pero en el contexto de persecución Jesús dice: voy a enviar al Consolador. Es decir, van a tener alguien que los fortalezca, van a tener al Espíritu que los puede consolar, van a tener al Espíritu que los puede levantar, que les puede animar, que les puede recordar las promesas, que los puede guiar en el problema más difícil, aunque tengan oposición y adversidad. Y eso es algo muy hermoso, porque cuando nos sentimos desalentados, Él nos da aliento, Él nos levanta, Él nos fortalece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Venir a sus pies, ¿verdad? Buscar su ayuda, buscar su consuelo, cuando nos sintamos quebrantados, cuando nos sintamos afligidos. Y aquí mismo en el verso 26 dice la última parte: Él dará testimonio acerca de mí. Dos cosas en medio de la persecución. El Espíritu Santo dará consuelo, pero también dice que también va a dar testimonio acerca de Cristo. ¿Qué significa esto? Que en medio de la persecución, la labor del Espíritu es salvar, dar testimonio, predicar. ¿Cuál debe ser la función de la iglesia en medio de la persecución?
dar testimonio, predicar, seguir sirviendo, seguir adelante, continuar en su llamado, no desalentarse. No como los discípulos, ¿verdad? En la persecución que hicieron, cuando el Señor lo arrestaron, pues vámonos, ¿verdad? Todos a escondernos en una cueva porque nos va a tocar también. Lo que el Señor les dice, cuando venga la persecución, es ustedes deben levantarse y dar pasos firmes para seguir testificando. Deben seguir predicando. Dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también. O sea, el Señor les está diciendo que ellos deben predicar en tiempos de persecución. ¿Qué es lo que a veces hace la iglesia cuando el pecado se multiplica? ¿Qué es lo que hace a veces el cristiano? Pues guarda silencio, se ocultan, se esconden, se amedrentan, ¿verdad? Como el pueblo hebreo ante los gigantes. Pero ese no es el papel, debe predicar. Todos recordamos al Señor Jesús en los momentos de la pasión. Jesús, aún crucificado, estaba ayudando a la gente, estaba salvando a unos, predicándole a otros. Allí estaba el ladrón, ¿verdad? Que estaba al borde de la muerte y el Señor le dice, hoy mismo estarás. En ese mismo momento, Señor Jesús, pues te estás muriendo, estás sufriendo. Pero él seguía viendo por los demás. Esteban, el diácono Esteban, dice la Escritura que fue apedreado, ¿verdad? Como en el momento en el que inició la persecución, fue apedreado a los ojos de un joven llamado Saulo. Y dice la Escritura que mientras lo apedreaban, él alzaba los ojos y pedía por los que estaban apedreándolos. O sea, seguía adelante con su llamado, seguía adelante con lo que el Señor le había encomendado. Otra cosa importante es que el cristiano necesita el Espíritu Santo para predicar y en medio de la persecución no puede hacerlo sin él. Un último texto para terminar, por favor. Segunda de Timoteo 1, verso 7, dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este pasaje fue escrito para un joven predicador de parte del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le encomienda, a través de las cartas, pues le enseña, ¿verdad?, lo que tiene que hacer a lo largo de su ministerio. Y entre esas cosas, pues él le dice, van a ser perseguidos ustedes, vas a ser aborrecido. Y le dice estas palabras, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, ¿por qué? Porque muchas veces no nos faltan las fuerzas, ¿verdad? Muchas veces pues ya no queremos seguir adelante. Pero el Señor renueva nuestras fuerzas para seguir. El Señor nos levanta de nuestra debilidad y nos capacita para hacer aquello a lo que nos ha llamado. Para cumplir, ¿verdad?, con nuestra labor en la casa, en el trabajo, en la iglesia, con los hijos. Él nos da el poder. Dice de poder, de amor. ¿Amor para qué? Para amar a los enemigos, ¿verdad? Amar a los que nos aborrecen, perdonar a los que nos han hecho daño, hacerles bien a aquellos que nos han señalado en un momento dado. Poder sobrellevar a esa persona, ¿verdad?, que nos ha oprimido, que se ha burlado. Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y también dice de dominio propio. ¿Para qué dominio propio? Para no dejarnos llevar por las emociones. Porque cuando uno está enfrentando adversidad, a veces lo primero que surge es el enojo, ¿verdad? La emoción del enojo o la tristeza o la aflicción. Y a veces hasta nos dejamos controlar por esas emociones. Bueno, el Espíritu nos da el dominio propio para no ser títeres de nuestras propias emociones y poder estar firmes en la fe. Jesús le anticipó a sus discípulos, les dijo, prepárense porque van a ser aborrecidos. Y la mayoría de los discípulos fueron mártires por Cristo, algo que no sería nada fácil.
Serían aborrecidos porque eran discípulos de Cristo, porque predicarían la palabra, pero ellos no deberían ceder, no debían sentirse desalentados, de la misma manera que nosotros, ¿verdad? El Señor nos dice, si tienes momentos difíciles, pues es algo que viene en la Biblia, que Él ya nos avisó, que Él ya lo dejó escrito. Sin embargo, también nos dice que nos va a ayudar y nos va a fortalecer si hoy le pedimos a Él su gracia. Pero debemos buscar en Él la fortaleza, ¿verdad? En el Espíritu Santo buscar la gracia, el valor, la fe, la convicción de que estamos en el camino correcto, la convicción de que Él no nos va a dejar y que nos va a llevar hasta el final. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y hacemos una oración para terminar? Padre, te damos muchas gracias en este momento. Gracias porque aunque la tierra tiemble, Señor, aunque vivamos momentos difíciles, Señor, aunque veamos una sociedad, Señor, que es antibíblica, anticristiana, Señor, sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está acá en el mundo, Señor. Sabemos que tú eres más grande, Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti. Hoy te pedimos fe, Señor, para seguir adelante. Si alguno de nosotros se siente desalentado, afligido, preocupado, si alguno se siente oprimido, Dios mío, por la situación que esté viviendo, Señor, que hoy pueda encontrar fortaleza, que hoy pueda ser levantado, Señor, que hoy pueda ser animado, que hoy la fe, Señor, pueda ser fortalecida, Señor. Padre, por favor, Señor, hoy te lo pedimos. Hoy el Señor nos invita a confiar en Él. Aunque estemos pasando momentos difíciles, se nos esté complicando seguir los pasos de Jesús, Él nos quiere animar y nos quiere fortalecer. Hoy quiere enseñarnos Él a confiar. Que hoy estemos convencidos de que Él está con nosotros. Él está contigo si tú has decidido creer en Él, si has decidido ser un seguidor de Jesús. Él no te va a dejar. Aunque el mundo, la situación va a ser difícil, Él nos va a ayudar. Padre, hoy te reconocemos, Jesús, como el único camino. Hoy te enaltecemos a ti, Señor. Tú eres la verdad, Señor, y la vida. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas
paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres ejemplo de valor. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres el gran vencedor. Tú eres vencedor, Señor. Tú eres nuestro modelo, Señor. Tú eres, Señor, tú eres el estándar, Señor. Si tú sufriste, Señor, también aquellos que quieren seguirte. Pero si tú venciste, Señor, también aquellos que quieren seguirte serán vencedores, Señor. Hoy confiamos en ti, Jesús. Quiero invitarles a estar de pie para entonar este canto y de esa manera poder terminar esta reunión pidiéndole al Señor que nos dé la fe, nos dé el valor, nos dé la confianza para caminar como Él caminó, para actuar como Él actuó, para hacer lo que Él hizo. Que así sea, Señor. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres ejemplo de valor. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres el gran vencedor. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres ejemplo de valor. Porque tú eres ejemplo de victoria. Porque tú eres el gran vencedor. El gran vencedor. El gran vencedor. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú eres nuestro modelo, Señor. Tú eres vencedor, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que todos los que en ti creen, Señor, no serán avergonzados.
Gracias, Señor, porque sabemos que al final de la historia, Señor, tú vas a conquistar a tus enemigos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor, que tú eres el único Hijo de Dios verdadero, Señor. Recibe toda la alabanza, Señor. Recibe toda la gloria, Jesús, que solamente tú mereces, Señor. Queremos seguirte, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de señores. Y nuestra fe, Señor, nuestros ojos están puestos en ti, Señor, porque tú has vencido y vencerás, Señor. Y nada, Señor, ni nadie podrá hacerle daño a tu iglesia, a aquellos que han creído en ti, Jesús. Por eso hoy te bendecimos, te alabamos, Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Y exaltamos su nombre a través de nuestras palmas, a través de nuestras oraciones. Señor, tú estás vivo, Jesús. Tú eres vencedor. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el invencible, el todopoderoso, Jesús. Y nuestra vida, Señor, está firme en ti. Nuestra vida está segura en ti, Jesús. Te alabamos, Señor. Podemos confiar, Señor,
podemos estar tranquilos en ti, Señor. Que nada, Señor, ni nadie nos separará de tu amor, Señor. Nada ni nadie nos podrá hacer nada, porque tú estás con nosotros, Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito seas. Amén, Señor. Amén. Para terminar, hermanos, pues nada más pues invitarles, ¿verdad?, a seguir a Jesús, seguir adelante. Aquellos que están caminando con el Señor, pues saber que Dios nos va a acompañar, nos va a estar con nosotros. Y aquellos que aún no han tomado una decisión de seguirle a Él, de caminar con Él, pues que sepan, ¿verdad?, que Jesús va a estar con aquellos, si ellos deciden, ¿verdad?, si deciden caminar con Jesús. Aunque no sea fácil, el Señor va a acompañarles y los va a ayudar para terminar el camino con el Señor. Entonces, confiemos y sigamos a Jesús.